presentar a la doctora, primero que la doctora Cristina Balinotti, que nunca dice que no, y que ahora se ha comprometido con nosotros, que quiero darle las gracias públicamente, por eso quiero que ustedes sigan, es que ella va a estar todos los miércoles con nosotros en este programa de Cine en su Hogar, y yo se lo agradezco muchísimo, porque hace falta ayudar a nuestra sociedad a tratar de poder controlar nuestras emociones y nuestros problemas. Muchas gracias, gracias a ti, doctora, hasta nuestros días. Y todo ese proceso, si es el mismo que ha pasado hace 500 años, al mismo que tenemos hoy en día, o ha ido eso complicándose y complicándose y poniéndose cada día peor. Sí, bueno, para comprender la historia de la violencia y la psicología de la violencia en el mundo, podemos irnos al 31 de julio de 1932, cuando Albert Einstein le escribe una carta a quien admira mucho, a Sigmund Freud, preguntándole, porque él lo llamaba el maestro de los instintos a Freud, y le preguntaba: profesor, ¿puede usted decirme por qué la violencia en el mundo, las guerras, no pueden ser superadas? ¿Por qué no lo podemos controlar? Freud se admira un poco por la pregunta ingenua, ¿no? Pero él dice: desde que el hombre es hombre, desde el periodo más antiguo, los conflictos que surgían fueron dirimidos a través de la violencia. Esto es algo que nos ocurre desde el fondo de los tiempos. Es algo filogenético y nos viene de un ancestro común de hace 200.000 años, un ancestro común al Homo sapiens sapiens. Y él dice que en la base del hombre existe una biología con dos tendencias que se articulan entre sí: la tendencia de muerte, el instinto de muerte, y el instinto de vida. El instinto de vida es el Eros, el que todo lo une, el amor. Eros era el dios del amor, de la unión sexual entre los griegos. Entonces, es como que quiere unir en unidades mayores. Pero también hay una fuerza que se contrapone, que es el instinto de muerte o tánatos. Tánatos era el dios de la muerte, pero no de cualquier muerte, de la muerte violenta entre los griegos. Entonces, ese instinto de autodestrucción generalmente está en pugna con el instinto de vida. Ahora bien, esto está en la base de lo que son los seres humanos. Todos los fenómenos de la vida surgen de la interacción o articulación de estos dos instintos, porque, por ejemplo, hay que tener algo de agresividad para alcanzar una meta, para alcanzar un título, para conquistar a una mujer o un hombre. Hay que tener algún tipo de agresividad. Entonces, es como que juntos se entran en balance. Claro que esto realmente... Bueno, agresividad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, ese impulso. Claro. La destructividad tiene dos caras. Es decir, yo destruyo positivamente porque quiero construir algo, y destruyo para no construir nada, para seguir destruyendo. Que de paso el impulso o la tendencia a la muerte, el instinto de muerte, es un instinto que lo que hace es llevarnos hacia atrás, hacia el mundo inorgánico, cuando no éramos nada. Nos quiere ir destruyendo. Entonces esto tiene mucho que ver porque Freud había leído a Thomas Hobbes, que también decía que el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, se contraponía a Rousseau, que decía que el hombre era un ser bueno y que la civilización trastocaba esa bondad originaria, pero que nacía bueno. Para Hobbes nacía malo, como Freud, con este instinto que en algunos momentos de la historia, por supuesto, se ha agudizado mucho más. ¿Y dónde encontraba Freud eso? ¿En el id? ¿En el instinto irracional? Claro, exactamente, en el ello, sí. En el ello, en los instintos más básicos del hombre. Está allí y está trabajando en nosotros. Ahora bien, ¿es esa la única causa por la cual somos violentos? ¿Por la cual llegamos a esto que estamos viendo hoy en día? No, porque somos multicausales, es decir, todo es multicausal. Sobre esta base biológica se tiene que montar la base genética y la base epigenética. Es decir, yo traje aquí una gráfica que es de una pirámide. Vamos a ver la gráfica, si nuestro director... Ahí está. Entonces,
están en la base de los instintos. Viene la genética y la epigenética, vale decir, la genética es, hoy sabemos que existe el gen de la violencia o gen guerrero. La epigenética, nuestros ancestros cercanos, padres, abuelos, bisabuelos, no tenían ese gen guerrero, pero ¿cómo eran ellos? Eran también agresivos, entonces imprimían una marca en los genes, en la expresión de los genes, que también es heredada por la generación siguiente. Psicología y psicopatología, es decir, la persona violenta tiene que tener un trastorno psicológico de algún tipo, y tiene que tener una psicopatología, tal vez una enfermedad mental, ¿verdad? Sobre esto tiene que existir una familia y una sociedad. Quizás se creó en una sociedad donde le pegaban, donde vio violencia, y sabemos que en un 90% esa violencia se repite, ¿verdad? La sociedad que de pronto lo segrega, lo excluye, y la persona se siente privada de privilegios, privada de las cosas básicas, privada de igualdad. Entonces, si nosotros vamos ascendiendo, porque es una pirámide ascendente, todo esto como fórmula produce un cambio cerebral, es decir, en los neuroquímicos, obviamente del cerebro. Este cambio cerebral hace que el lóbulo prefrontal, que es aquel que, entre otras cosas, pensamiento, planificación de futuro, controla las emociones. Es decir, tenemos dos módulos importantes, el lóbulo prefrontal y el lóbulo límbico, es decir, el sistema límbico de las emociones. Cuando el lóbulo prefrontal se anula, porque toda esta serie de sucesos ocurren, entonces dejamos libre a las emociones, sin control. Y la amígdala cerebral, que es un órgano muy pequeño que se encuentra dentro del sistema límbico, procesa todas las emociones, el miedo, la ira, la tristeza, todas las emociones, es muy sensible a la ira, es muy sensible al miedo, y entonces ocurre un secuestro del cerebro por parte de la amígdala. Y el hombre no puede pensar más, y el hombre sale a la calle, destruye, mata. Es decir, que es una fórmula para el desastre. Es un enfermo. Quemar, destruir, matar, ¿son víctimas ellos? ¿Son enfermos ellos? Muchos de ellos son víctimas, sí, ¿Ah, sí? Digamos, es una fórmula que tiene muchos costados. En el caso este específico pueden ser grupos utilizados, no sabemos, ¿verdad? Pero tiene que haber un sustrato de violencia y tiene que estar esta pirámide ascendente para que aún con fines que no son propios, una persona salga a matar, salga a romper y salga también a desquiciar como ha hecho todos los locales importantes. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está lo que se llama violencia instrumental. ¿Qué es la violencia instrumental? El deseo de tener todas cosas de estatus que tienen los demás y yo no puedo tener. Entonces la violencia instrumental me lleva también a entrar, aprovechando la volteada, como decimos en Argentina, voy a matar, voy a sacar y me robo cosas importantes. Yo tengo, mire, porque hay que parar eso para que no afecte más y con violencia hay que hacer. Entonces nosotros también estamos usando la violencia. Pero esto es lo que llamaba Steven Pinker, lo que tú dices. Lo que yo digo. Es un psicólogo cognitivo que escribió un libro altamente recomendado que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Después te voy a decir cuáles son esos ángeles, que nos ayudan hacia la paz y no hacia esto. Steven Pinker nos habla justamente de que existe este tipo de situaciones de violencia en el corazón del hombre, ¿verdad? Steven Pinker, déjame decirte, es el que planteó la pregunta, ¿hubo épocas más violentas que esta? ¿O esta es la época más violenta de la historia? Y entonces, dos estudios importantes, el libro de Pinker, que es recomendable, y un grupo de españoles, investigadores, en la revista Nature, publican un estudio de las épocas, desde el arcaico hasta el momento, a ver cuáles fueron las épocas más violentas. Se mantiene una violencia estable hasta el periodo de la Edad de Hierro, la edad de los metales, cuando comienzan a construirse armas. Empieza a crecer ahí en el periodo de hierro
presenta un pico muy agudo en la Edad Media y sigue bajando bastante drásticamente hasta la Edad Moderna. Quiere decir que el desafío que él presenta en este libro y que estos investigadores presentan es justamente que hoy no vivimos la época más violenta de la historia, porque no hay torturas, porque no hay crucifixiones, ¿verdad? Porque no hay, digamos, muertes públicas, asesinatos públicos como medio de justicia. Es decir, que ahora estamos, la guillotina, todo eso, estamos en un periodo positivo, porque acá introducimos la esperanza que hablábamos la vez pasada. Entonces, existe esto sin duda y también lo corroboran como Freud estos científicos españoles que hace 200.000 años había un ancestro y que, dicen ellos, la violencia intraespecífica, que es cuando nos matamos en una misma especie, esa violencia intraespecífica está profundamente enraizada en el linaje de los monos, los simios y el Homo sapiens sapiens. Es decir, que no, es una violencia que nos viene de un ancestro común y que en realidad está, como también decía Freud, en todo el reino de los vertebrados. Porque los invertebrados no tienen reacciones violentas. Si uno se para frente a un langostino, el langostino va a intentar asesinarlo, sino a lo sumo se irá. Pero si se para frente a un tiburón, doctora, lo devora. Claro, es decir, tenemos esta impulsión que está en la biología y que es filogenético, obviamente. Ahora, los mejores ángeles, ¿cuáles son? Los mejores ángeles. Y él nos dice, la empatía, el autocontrol, el sentido de los valores y la capacidad de razonar en los asuntos humanos. Es decir, que estos son 4 ángeles que nos pueden de alguna manera salvar. Freud decía también algo parecido. Hablaba de crear sociedades con el predominio del amor. Porque ¿qué sucede? Esta es una época en donde la tendencia a la autodestrucción se está empezando a elevar, se está empezando a resaltar. Entonces tenemos que intentar que haya una sociedad con el predominio del amor, con el respeto de la mujer, con todas estas cosas básicas, con el respeto de la institución familiar, porque si no, no vamos a poder. Y la empatía, que es desde ya una de las características más importantes del hombre, que es ponernos en los zapatos del otro. Claro. Si no, no vamos a comprender absolutamente nada. No vamos a comprender el sufrimiento del otro, porque seguimos. Fíjate lo que dijo Kant. Kant dijo que el libre albedrío, que lo tenemos nosotros nada más, los seres humanos, es el universo de la discordia y el mal. ¿Por qué decía esto? Porque los animales no tienen libre albedrío y están sujetos por el instinto, por el círculo del instinto. No saben lo que, no deciden. Se aparean una vez al mes, tienen hambre, comen, pero no lo saben. El animal no sabe que es animal. Entonces es fiel a la especie. El hombre es fiel a sí mismo, porque tiene este libre albedrío. Entonces no es fiel a la especie. Y de ahí la gran violencia que surge y de ahí los grandes enfrentamientos. Es interesante, psicólogo. Él estaba estudiando medicina. Y en un viaje por el Amazonas, fue una conferencia, ahí es cuando empieza y descubre que su capacidad y su técnica era ser... Bueno, en realidad era neuropsicólogo, era neurólogo. Y crea la psicología dinámica, que es el psicoanálisis, que es una técnica que no existía antes. Por eso se lo llama psicólogo, pero en realidad era mucho más que eso. Era un médico que conocía muy bien el cerebro humano, era muy holístico en su interpretación. Tiene muchos puntos de crítica, como tienen todos a lo largo de la historia. También se desdijo mucho, como todos los científicos. Un día pensamos una cosa, otro día se piensa otra, porque van surgiendo actualizaciones. Pero era un hombre realmente con una naturaleza muy sabia. Pero cuando él da el viaje por el Amazonas... Bueno, él descubrió, él claro, no era un neurólogo, era un estudiante de medicina. Sí, pero no quise aclarar eso porque... Estaba estudiando medicina y se especializó en neurología. Yo lo estudié a él, así que tengo un poquito de idea. Y ese diálogo del que habla el doctor se puede encontrar. Es un diálogo realmente de un nivel de expresión verbal, y eso que es una traducción, impecable entre ambos, ¿no? Porque... por ejemplo, Einstein le propone, ¿no sería mejor crear un ente internacional que dirimiera los conflictos, uno solo, de todas las naciones?
Y él le contesta que sí, que esa idea realmente es muy importante y que él piensa lo mismo. Pero la manera en que se desarrolla ese diálogo es una danza de la mejor calidad. Es decir, que cuando escuchamos esos diálogos o los leemos, nos damos cuenta cómo hemos ido destrozando nuestros idiomas, ¿no? De qué manera la expresión verbal y la expresión escrita se han ido... Tengo una pregunta. Sí, pero es verdad que no hay guerras como se veía antes, ¿verdad? Hace 67 años que no hay guerras, como los dos conflictos mundiales que vimos. Es real que estamos en un tiempo de menos agresividad. Lo que pasa es que tenemos un megáfono, un amplificador muy grande que son las redes sociales. Entonces se multiplican los fenómenos y hay un efecto, una percepción de que es mucho más grave de lo que es, aunque puede ser grave desde ya localmente. Perfecto. Bueno, lo que decía Steven Pinker también es que entre las fuerzas de afuera, exógenas de la sociedad, que contribuyen a la paz, ¿no? Está, por ejemplo, el monopolio legítimo de la violencia de parte del Estado. Es decir, en colectivos organizados, justamente para hacer lo que decía el doctor Fernández, es decir, detener todo esto y darnos, nuevamente retornar en nosotros esta sensación de seguridad que tenemos al caminar por las calles. Esa es la única violencia legítima, legal, digamos, la que tiene que ejercer un Estado para reprimir de alguna manera, no sé cómo decirle, la palabra es un poco... Otra cosa es el comercio también, digamos, aumentar las transacciones comerciales pacíficas, porque ¿qué pasa? El comercio ganan todos, no hay un bando que pierde, intercambiamos, eso es muy importante. Como decía un militar, von Clausewitz, el comercio no es más que la expresión de la guerra por otras vías. Vale decir, pero por vías pacíficas, vías sublimadas, vías que nos permiten ser seres humanos y no salvajes matándonos. Entonces, que hay muchas maneras de sublimar todo esto que biológicamente nos viene como tendencia autodestructiva, ¿verdad? Y luego también el cosmopolitismo, es decir, estamos en un momento, y gracias a Internet, que podemos tener encuentros con otras culturas. Conocerlas en profundidad, porque el conocimiento es poder a todo nivel y en este mucho más. ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué rechazar si no conocemos? Tenemos que conocer primero, internalizarnos en otras culturas, y esto es muy importante y es una de las fuerzas que pueden parar de alguna manera la expresión de la violencia. Es interesante ver como dato que la violencia desde el punto de vista de la psicología es distinta de la agresividad, aunque la usamos solapadamente y como si fueran sinónimos. La violencia es cuando yo, sin ningún motivo, ejerzo un acto violento sobre otro. Voy y lo mato o lo agredo. La agresión o la agresividad es cuando yo me estoy defendiendo. Si alguien viene y me ataca, yo me transformo en un ser agresivo, es decir, respondo porque me estoy defendiendo. Esa es una sutil diferencia que hace la psicología. ¿No debe de responder la otra persona para evitar? Bueno, no, si alguien me está atacando de manera reflexiva, de manera refleja, mejor dicho, yo voy a responder. Pero quiero decir, ¿no debería, es inteligente no hacerlo para evitar que vaya esa agresividad aumentando? El instinto de supervivencia siempre es más fuerte. La doctora... Las diferencias nos enriquecen. Vamos a empezar por lo básico. Claro. La diferencia, la tuya, la mía, hacen que la sociedad funcione mucho mejor. Ahora, tenemos que combatir, más allá de estos ángeles de nuestra naturaleza, tenemos que combatir los demonios de nuestra naturaleza. Exactamente. Y los demonios de nuestra naturaleza son el sadismo, la venganza, el afán de dominio, abuso, las ideologías, porque las ideologías no son ideas. Por eso tenemos que ir hacia un mundo de ideas y no de ideologías. Entonces, todo eso es muy difícil, pero lo tenemos que tratar de combatir, de hacer prevalecer estos ángeles de nuestra naturaleza y poder de alguna manera aplacar aquellos, y aquellos que no lo son como esto. Y dentro de estos demonios está también lo que mencionamos antes, la violencia instrumental, el deseo de querer a toda costa los bienes materiales del otro, el deseo de prevalecer.
Pero Es la dificulta. igualdad, es lo que él menciona, el doctor, perdón, Fernández menciona, es muy importante, porque tenemos que ir y conocer este concepto, la igualdad en la diferencia, la igualdad complementaria. Somos iguales pero complementarios. Lo que dijo Freud, usted menciona a Freud. Claro, es decir, yo tengo una carrera que se complementa con la tuya, con el resto y viceversa. Nos complementamos en deseos y en metas. No, pero Freud no dice. Esa es la igualdad. Pero Freud no dice, tú eres producto del medio ambiente donde tú te desarrollas. Si tú Claro. eres parte de ese medio ambiente. Bueno, si... Freud era muy biologista, entonces, y además hacía un reduccionismo a todo a la primera infancia, Claro. a los 6 años. Está bien, hay muchas cosas que son válidas, los complejos que él definió y demás. Hoy sabemos que hay otras variables. Si hoy Freud viviera, quizá modificaría un poco su teoría por las actualizaciones que hay en Claro. psicología, desde ya. Claro. No sé, en la época de Freud se conocían 5 emociones, ahora hay 147 Imagínese para usted. listar. Entonces hay muchas cosas para rever. Claro. Pero también el medio ambiente, desde ya, una persona en un medio ambiente donde se frustra sus deseos de querer ser alguien, lo va a intentar a toda costa. Los fenómenos de estas aglomeraciones son muy complejos, de estas, digamos, hordas urbanas que nos atacan son muy complejos, realmente. Hay un deseo muy fuerte de pertenencia a un grupo y de sobresalir, y lo hacen por la vía destructiva. Porque todos los seres humanos queremos ser reconocidos, todos, de todas las razas del mundo. Ricos, pobres, queremos, cuando no tenemos reconocimiento, no tenemos los medios, no hemos estudiado, venimos de una familia violenta, vamos a salir a hacer estos desmanes para ser reconocidos. Entonces, eso es lo que tenemos que dialogar constantemente, hablar. Y en toda sociedad, como en tu casa, tú pones las reglas y todos los que viven en tu casa están de acuerdo con las reglas que tú pusiste. Bueno, y Entonces, aunque no estén de acuerdo. Aunque no estén de acuerdo. No, pero lo que quiero decir. Lo que él dice es muy importante, porque fíjate lo que pasó de la transición del siglo XX al siglo XXI, se caracteriza por dos cosas, ¿no?, que dan como resultado esta sociedad que vivimos. Primero ha decaído la autoridad en la familia. Han decaído los valores, ya no hay valores, no hay principios, y por no decir la ley del padre, porque van a decir que soy antifeminista, pero la ley del padre ha decaído, lo que hablaba Lacan. Yo considero que todos tenemos dentro de la familia y ejercemos esa igualdad complementaria. Está bien que el padre ponga las reglas, ¿por qué no? La madre genera el amor, genera la contención, se pone de acuerdo con la pareja y el hombre establece las reglas. Esto es muy importante. Hemos perdido, los hombres tienen miedo ahora de las mujeres. Hemos perdido porque ¿Nos maltratan ahora? Claro, porque las mujeres nos hemos puesto violentos, les hemos sacado y después nos quejamos si nos maltratan y nos quejamos si no nos dan el asiento. No, pero yo digo que somos producto del medio ambiente, porque el niño... Claro. Es decir, vamos a ubicarnos en esta igualdad complementaria que es la expresión de Dios, de la naturaleza, que nos hizo diferentes, con diferentes funciones. Claro. Ahí hay una violencia que también se enquista en lo social y que es parte de la mujer, y me van a criticar mucho. Pero para no alejar... Violencia secundaria, de la que hablaba Piera Olanier, que es no la que reacciona. refiere el doctor Fernández cuando dice, aunque no estén de acuerdo, también. Y es verdad, se llama violencia, no secundaria, violencia primaria. Es decir, en las reglas de la casa, yo tengo que violentarlo en un sentido positivo a mi hijo para hacerlo entrar en sociedad. Pues si yo no le pongo esas reglas que dice el doctor, acá se hace esto, la sociedad se las va a poner después con mucha violencia, las reglas. Y es lo que está pasando. Vemos jóvenes que no tienen reglas en la casa, que hacen lo que se les da la gana. Donde no hay un padre que pone, donde no hay una, si está soltera es la madre, a lo mejor con auxilio de su papá, de un tío, de un sacerdote, que esté allí en esa dupla tan nutritiva que es varón y mujer para criar un hijo. Por eso hay tantos niños violentados por la policía. Pero, ¿por qué? Porque salen a delinquir, porque no tienen límites en la casa. Entonces vamos a ejercer y dejémonos de toda esta cosa ingenua de que los chicos tienen que hacer lo que se les da la gana para ser mejores personas. Pero para los momentos en que estamos viviendo, yo diría violentado por la sociedad. No hablar en específico de la policía está funcionando para crear un orden. Hay abusadores que son policías y hay abusadores que no son policías. En todos los Entonces, porque lo que no quiere, tú sabes, no poner más leña en esta situación, ¿no? Son violentados por la sociedad.
son rechazados en la escuela, son rechazados en el trabajo, Sí. porque no funcionan de la manera que quieren. Es decir, eso es parte de la vida. Uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo y darse su valor a sí mismo. Sí, pero lamentablemente, Luis, el impacto es finalmente que delinquen. Esta es la realidad. Porque son chicos que no han tenido límites y lo vemos a diario, lamentablemente. Desde ya que la fuerza de la policía ejerce en este sentido una acción positiva desde ya, porque son niños que están delinquiendo, que empiezan en la casa a veces, son chicos que no tienen, que roban a los padres, no tienen ese contexto social amoroso y divino. Hay muchos estudios al respecto y se dice que los niños que son, digamos, golpeados o violentados, los niños que no tienen límites tienen las mismas consecuencias que aquellos niños que son golpeados o violentados en la infancia. Exactamente lo mismo, porque le estamos haciendo una violencia pasiva no colocándole el límite. Los estamos violentando. No los estamos preparando para una sociedad en donde cuando vayan al colegio hay límites, hay horarios, cuando salgan a trabajar también. No pueden hacer lo que se les da la gana. Y eventualmente drástico, pero sí reajustes que poco a poco eso pueden ir cambiando la sociedad en la cual vivimos. Por supuesto, y los reajustes se hacen en la familia, que es una mini sociedad. Entonces, si en la sociedad hay un presidente y hay gente que nos gobierna, en la familia también debe haber eso. Los niños tienen que desarrollarse en esa atmósfera de límites, en una atmósfera de no discriminación también, ¿verdad? Porque a veces se los discrimina a los propios hermanos, el que estudia mucho y el que no, y mirá, sé lo que dice tu hermano. Ya estamos separando, ya estamos creando una situación de tensión y de odio. Así que nosotros somos como un experimento previo, la familia, es el laboratorio que tiene que simular todas las cosas que después van a pasar en la sociedad. Pero es el más importante. Pero es el más importante y es la primera institución que el hombre conoce al llegar a esta tierra. Claro. Para después respetar las otras instituciones debe respetar primero la familia. Amén. Y desgraciadamente la familia se está perdiendo porque la cantidad de madres solteras cada día aumenta más y más y más y más. Y yo creo que eso es un problema serio, como usted siempre ha mencionado. Sin las duda, madres solteras y las parejas que están juntas que no le dedican el tiempo a los Pero hijos. bueno, yo quiero hablar porque Sí. Yo entiendo, pero esas personas por lo menos tienen el acceso a que tú puedes ir reajustándote poco a poco y lograrlo. Pero las que son madres solteras, desgraciadamente no tienen esa oportunidad. Muchas tienen ayuda Y le es difícil, y le es muy difícil poder seguir adelante. Esa es una realidad. Bueno, hay madres solteras que han sabido encontrar el equilibrio, porque ¿qué hay que decirle a la madre soltera? Busque, por favor, la figura parental, paterna. Claro. El tío, el abuelo, el papá, el sacerdote. Claro. Pero no todo el 100%, doctora. No, pero bueno, pero ¿sabe qué pasa? Pero que si nosotros hablamos del 100% vamos a lograr a lo mejor el 60%. Tenemos que apuntar alto. Bueno, y la doctora va a tener la posibilidad de contestarle muchas preguntas porque el próximo miércoles va a estar con nosotros, así que muchas de estas preguntas yo se las hago a la doctora si ustedes me las envían. Los veo mañana.